Días, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por acompañarnos en este último día de la Semana Mexicana del Coaching. Estamos muy contentos porque ha sido una gran semana con muchos aprendizajes, muy enriquecedora, ponentes muy importantes que la verdad es que todos y cada uno de ellos tenían algo muy importante que compartirnos y que nosotros, bueno, los que somos coaches que participamos en la semana y los que no son, también encontrarán mucho provecho en todas las palabras que recibimos esta semana. Para cerrarla, tenemos el día de hoy a Cecilia García Robles. Cecilia, a quien saludo, hola Ceci, es coach ejecutivo integral por New Ventures West y coach ontológico por New Field Network. Ella tiene muchas certificaciones en su haber, yo solo estoy mencionando dos. Ella es mentora, además de programas de certificación, y está avalada por la International Coach Federation como coach profesional. Y de hecho fue presidenta del capítulo México el año pasado, en 2017. Tiene estudios avanzados en técnicas de aprendizaje y creatividad en la enseñanza. Y además tiene una formación artística en música y teatro, por decir algunas cosas. Y nos va a hablar del rol que juega el cuerpo en el proceso del coaching, que la verdad es que me parece un tema muy interesante porque estamos acostumbrados a el coaching que sea algo verbal, ¿no? Y no tomamos en cuenta a veces el tema corporal, que pues obviamente tiene su implicación en el proceso. Ya no voy a decir nada más, voy a dejar a Cecilia y al ratito los vemos con preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ceci. Me parece que no te estamos escuchando, ¿o sí la escuchan ustedes? No, ahí está, ya, es que tenía el... ¿Cómo están? Encantada, muchas gracias, Ángela. Y voy a pasar a poner mi pantalla para que vean mi presentación. Entonces, un segundito. Ahí estamos. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve, perfecto. Okay. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Coaching por invitarme. Y el título de nuestra conferencia de hoy es ¿qué rol juega el cuerpo en un proceso de coaching? Y voy a empezar hablando de qué es coaching para tener un contexto y que vean en dónde es el lugar en el que yo pongo el énfasis y cuál es el link de la definición de un proceso de coaching y el rol del cuerpo en el proceso. Entonces, vamos a empezar diciendo que el coaching es un proceso de reaprendizaje. Yo lo veo como un proceso de reaprendizaje, no tanto de aprendizaje, porque hay que volver a aprender, ¿no? Y este proceso acompañamos a individuos, equipos, incluso organizaciones, a lograr ciertas cosas, a tener un objetivo. Y en este proceso, el cliente, el individuo, el equipo o la organización descubre cuáles son esas historias que tanto los individuos, las organizaciones, incluso las culturas, las familias, los equipos de trabajo se cuentan, estas creencias limitantes o estas historias que no los están dejando avanzar. Y no nada más las historias, sino también los hábitos que los limitan o los paradigmas, incluso individuales, sociales, culturales o de los momentos históricos también. Para así diseñar un plan de acción. Entonces, aquí todos estamos de acuerdo que el coaching tiene que ver no nada más con que uno le caigan 20, sino que el coaching tiene que ver con diseñar planes de acción. Y esa es la gran diferencia con otras profesiones que estamos en el trabajo o con el cometido de acompañar. Entonces, el coaching si bien es un proceso profundo, es un proceso pragmático. Y a esto me refiero que no se queda en lo profundo y en el darse cuenta, sino se queda en el plan de acción, ¿no? El plan de acción, desde mi perspectiva, tiene que ver con el hacer. Y el hacer no nada más tiene que ver con el lenguaje o con el proceso cognitivo, o con el proceso racional, sino tiene que ver también con el proceso emocional y tiene que ver con el proceso corporal. La acción siempre sucede en el cuerpo. Entonces, este es, digamos, mi primer
argumento de por qué el cuerpo es muy importante en un proceso de coaching. Y es importante porque el coaching contempla siempre acción y el cuerpo siempre participa en la acción. Entonces, sigo con esta premisa que dice, los seres humanos somos lo que practicamos. Y viéndolo desde otra perspectiva, el coaching es llevar o acompañar a una persona, equipo o organización de un lugar a otro a través del diseño de nuevas prácticas. O sea, lo que practica ya no le funciona o lo que le practica es un obstáculo para poder lograr lo que se está planteando. Entonces, de alguna manera lo acompañamos a practicar algo distinto. Y es interesante ver que no nada más practicamos cosas con el cuerpo, practicamos también historias, narrativas, pensamientos, conversaciones. Hay conversaciones que tenemos muy a la mano, hay personas que a lo mejor tienen conversaciones en las que se enojan y dicen muchas cosas y hay otros que no la tienen. Entonces a lo mejor a los que tienen esas conversaciones hay que acompañarlos a tener conversaciones diferentes y a los que no se enojan hay que acompañarlos a que se enojen un poquito. Entonces, también practicamos emociones. Hay emociones que tenemos muy a la mano en la piel. Hay emociones que nunca practicamos. Y a lo mejor las emociones que no practicamos son las emociones que nos van a llevar al objetivo que queremos lograr. La distinción entre emociones y estados de ánimo, muy rápidamente, desde la metodología del coaching ontológico, por lo menos, radica en que las emociones son estímulos externos o internos, pasajeros, y los estados de ánimo son más estados en los que uno está, digamos, danzando semipermanentemente. Entonces hay personas que tienen el enojo a la flor de piel porque no es tanto una emoción, sino un estado de ánimo, o gente que tiene, por ejemplo, en las organizaciones es muy común ver estados de ánimo de ¿cómo se llama como de abrumo. Entonces se quedan pegados en el abrumo y cuando llega el jefe y les dice, oye, tenemos que hacer esto, es como, oh, ¿no? Entonces, si hay alguien que el abrumo le está obstaculizando su objetivo quizá de tener una vida más balanceada, entonces tenemos que tomar en cuenta el estado de ánimo del abrumo. Y también practicamos, inevitablemente todos los pensamientos, las historias, las narrativas y las emociones viven en el cuerpo. Entonces practicamos gestos. Hay gente que se ríe muy fácil, hay gente que nunca se ríe, que está seria, posturas, ¿no? La forma de nuestros hombros, abrimos el pecho, lo cerramos, nuestras respiraciones, a veces las respiraciones son cortas, a veces son largas, ¿sí? Movimientos sutiles por ejemplo, de cómo enfocamos nuestros ojos, o cómo movemos la cabeza, ¿sí? Que la ponemos así, o de este lado, ¿sí? O estos movimientos, que yo lo tengo todo el tiempo. Y movimientos no tan sutiles, ¿no? Como echar el cuerpo para adelante, echarlo mucho para atrás, no poner los pies bien sobre el piso, etc. Entonces, el tema es que siempre estamos practicando algo. No hay manera de no practicar algo todo el tiempo. Para mí esto fue muy interesante. Yo siempre cuestionaba esta creencia o esta narrativa en la que decían es que, por ejemplo, si un viejito se enojaba mucho, ¿no? Yo tenía una abuelita que era muy enojona. Entonces, ¿por qué se enoja? O sea, para mí, el tema de evolucionar, según en mis patrones mentales, como que la gente evolucionaba naturalmente. Después entendí que no tanto. Y entonces, estas viejitas que son muy enojonas es porque han practicado muchísimo, entonces se vuelven buenísimas para enojarse. Entonces, vamos con el tiempo practicando algo y llega un momento en la vida en que somos maestros para eso. El tema es que practicamos sin darnos cuenta o practicamos inconscientemente o de una manera, es un punto ciego, como le llamamos en coaching, ¿no? Entonces, si siempre estamos practicando algo,
y llega nuestro coachee a querer establecer o a querer lograr un objetivo, lo primero que tenemos que ver es qué está practicando que no lo está dejando llegar aquí y qué necesita practicar diferente. Y no nada más los pensamientos, las historias, sino las emociones, los estados de ánimo y el cuerpo. O sea, a mí se me hace muy difícil pensar que una persona puede llegar a un lugar simplemente a través de un proceso racional, a menos de que el 20 que te caiga sea así como brutal, ¿no? Que a veces pasa, que te cae tanto que inmediatamente empiezas incluso a modificar el cuerpo y las emociones sin darte cuenta. Pero esos son 20 como de estos extraordinarios que no pasan tanto. Entonces, hablando de este momento de conciencia, o se le puede también llamar insight, o esta epifanía, o este momento ajá, o cuando te cae el 20, que la verdad es que todos los coaches, de alguna manera, pues añoramos este momento. O sea, en el momento que tú le haces una pregunta, o en el momento que en esta danza de coaching el cliente dice, qué buena pregunta, o ya me cayó el 20, es como el momento delicioso, ¿no? El momento en el que te das cuenta que tu trabajo de acompañamiento está valiendo la pena, ¿no? Y yo aquí voy a establecer una postura. Me parece que si bien este momento es importantísimo, no es el objetivo. Y ni siquiera es un momento, digamos, que el coaching es el único que promueve estos momentos. Y aquí pongo, sin subestimar este necesario momento en un proceso de coaching, me atrevo a decir que esto no es exclusivo de la práctica de coaching. En un proceso de psicoanálisis te pueden caer los 20, en cualquier tipo de terapia, en conversaciones con amigos. De repente un amigo te dice algo y dices, puta, no lo había visto, ¿sí? En libros, estás leyendo, estás viendo una película, estás escuchando una canción, o vas a la naturaleza y de repente dices, puf, eso no lo había visto. O sea, hay muchos momentos en la vida en que uno tiene estos momentos de conciencia. Y creo que si bien son importantes en un proceso de coaching, no son exclusivos del coaching. Para que el coaching, digamos, cierre la brecha, tiene que haber un proceso de práctica. Y aquí la pregunta es, ¿cómo sostenemos el aprendizaje en el tiempo? O sea, ya le cayó el 20 al coachee, yo ya estuve acompañándolo con presencia, establecí confianza, hice una pregunta, comunicación directa, todas estas competencias que todos saben, pero ¿cómo sostenemos el aprendizaje en el tiempo? ¿Cuántas veces no pasa que el coachee tiene un gran aprendizaje, entiende cosas que no había visto, uno se va muy satisfecho de que uno fue testigo de esto, el coachee se va, llegas a la próxima sesión así bien entusiasmado de que el coach por fin aprendió algo y le dices, oye, ¿y qué pasó? Cuéntame. Y el coach ya ni se acuerda. Esto no nos puede pasar como coaches. O sea, el coaching no es un proceso para crear conciencia nada más. Un proceso para sostener el 20, para sostener la epifanía y para sostener el aprendizaje. ¿Y cómo se sostiene este aprendizaje? Entonces, si bien somos lo que practicamos y el cuerpo siempre participa en este proceso, entonces el cuerpo tiene que ser un elemento vital en un proceso de coaching. Las historias que nos contamos, las emociones que experimentamos habitan en nuestros músculos. O sea, no hay, desde mi perspectiva, no hay manera de que el proceso de coaching no contemple el cuerpo, porque las historias, las creencias limitantes, los juicios, las interpretaciones, las percepciones, que son estos elementos que hacen que nosotros, como seres humanos, no podamos avanzar,
estas cosas que están aquí, no nada más están aquí, están en el músculo, están en los huesos, están en nuestra forma de abordar la vida, en nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Y las emociones viven en el cuerpo. Entonces, para mí no hay manera de establecer un proceso de coaching solamente desde un espacio racional. Entonces, esta es la premisa. Ahora, les voy a mostrar algunos elementos de observación para que los coaches que me están escuchando puedan empezar a tener un poco más de conciencia de lo que pasa con sus coaches. Y si hay gente aquí que no son coaches, que puede ser, que van a ser coaches, pues también les va a servir. Y si hay coaches y no coaches, pues también les va a servir porque los coaches también se pueden observar a sí mismos y pueden incorporar estos elementos en sus procesos. Entonces, estos son algunos elementos de observación que son muy importantes tomar en cuenta. Entonces, algunos elementos corporales para explorar y observar en tu cliente. Primero, observa la contracción, ¿sí? La contracción muscular o corporal, porque la contracción no nada más es muscular, o la expansión, o sea, la tensión o la relajación en tu cliente. Y esto se puede observar desde muchas perspectivas. Por ejemplo, lo puedes observar cuando habla de algo. Si está hablando de algo y de repente sube los hombros, ¿sí? Ahí hay un aprendizaje. ¿Sí? Y ese aprendizaje tiene que ver, si alzó los hombros, tiene que ver con dejarlos de alzar para empezar a practicar otra cosa. ¿Sí? O también puedes observar cómo expande, si hay un momento de expansión, en qué momento se expande, en qué momento se contrae, y no nada más hay cosas tan elementales como los hombros. Los hombros son muy fáciles de observar, pero también hay contracción de las piernas, contracción facial, contracción de los ojos. Esta parte de aquí es muy común que muchos de los coaches tengan contracción en los ojos, ¿sí? En la boca, en la mandíbula. La mandíbula es un elemento muy importante. Y en qué momentos hay expansión. Entonces, este elemento es muy importante. También fíjate cuáles son los grupos de músculos que se contraen. Por ejemplo, hay algunos que son muy elementales, que son, por ejemplo, los hombros se contraen y tiene que ver con la contracción del cuello por la cercanía. Entonces, fíjate en los grupos de músculo, el pecho y el abdomen, ¿sí? Entonces, si vas a trabajar, no sé, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hace poquito trabajé con un cliente que quería tener más empatía con un equipo de trabajo, ¿sí? Y la forma en la que él se dirigía a su equipo era una forma muy, muy contraída de esta parte de aquí. Entonces estaba como con el pecho colapsado, un poco colapsado, y los hombros un poco para adelante, ¿sí? Entonces, cuando yo le hice notar esta forma, ¿sí? Y practicábamos la empatía con el equipo, entonces una de las prácticas era abrir el pecho, ¿sí? Digamos, descolapsar el pecho, ¿m? Relajar el abdomen, relajar los hombros, ¿m? Y es mucho más fácil establecer un contacto empático con el equipo desde un cuerpo mucho más relajado, más abierto y menos colapsado y menos contraído. Otra cosa que está ligadísima es la respiración. Algunos de ustedes sabrán que la respiración está directamente ligada con el espacio emocional. Por ejemplo, el abrumo, ¿sí? Es una respiración corta de garganta y rápida. Es como, ¿sí? Esto del pendiente eterno y el pendiente que nunca se acaba, ¿sí? Son respiraciones muy, muy cortas.
Entonces, si estás practicando con un coachí o el coachí lo que quiere es generar más balance en su vida y el abrumo es una de las emociones que ustedes detectan en el coachí, entonces la respiración va a ser muy importante. ¿Sí? Entonces es bajar la respiración, hacer respiraciones mucho más largas, menos cortadas y establecer este proceso primero de observación, que el cliente observe su respiración y que logre empezarla a bajar. Tenemos, por ejemplo, la respiración de la alegría. ¿Sí? La respiración de la alegría es una respiración mucho más amplia, mucho más ensanchada, con los hombros mucho más hacia atrás. Todas las emociones tienen patrones respiratorios. Entonces, la respiración juega un papel importantísimo tanto en el aspecto emocional como en el aspecto corporal y por lo tanto en el aspecto racional. No hay manera de zafarnos, o sea, no estamos separados, son cosas que están juntas. Me voy ahora con la voz, por ejemplo. El tono de voz a veces es muy bajito, o a veces es demasiado fuerte, o a veces es demasiado rápido, o a veces es un poquito lento, o a veces hay ciertas melodías, ¿no? Las personas, eh, uno podría como pensar en términos como de ritmo y melodía, en términos, por ejemplo, de canciones. ¿Qué tipo de canción está, o en qué tipo de canción, o en qué tipo de música está hablando el coachí? Hay coaches que hablan así desde el drop, espantoso, y de repente le puedes decir, ahora, ¿qué tal si me dices esto? En una melodía para bailar, no sé. O, por ejemplo, gente que habla así como demasiado rápido, rara, dices, ahora, ¿qué tal si me dices esto que me estás diciendo en un rap? O lo que sea, o en una música, o en ópera, son metáforas, ¿no? No tiene que cantar ópera, sino es como sacarlo del patrón de la voz. Muchas veces el volumen también puede ser. Estuve coachando a una mujer que quería que su voz fuera más escuchada, que sus opiniones fueran más escuchadas, que ella pudiera decir lo que piensa, y tenía una vocecita así bajita. Entonces, o sea, ya se dio cuenta de cosas, ya entendió que la voz la tiene que hacer más fuerte, pues la tiene que hacer más fuerte desde el cuerpo. No hay manera de hacerla más fuerte desde la razón. ¿Sí? Y ahora es también aguantar corporalmente eh, la emoción de la vulnerabilidad, porque cuando estás cerradito y bajando la vocecita, y pues tu voz no se puede escuchar muy bien porque pues tus opiniones mejor no las dices, ¿sí? Entonces hay un espacio de apertura, un espacio de más vulnerabilidad, porque a lo mejor te rechazan la opinión o la oferta o la petición o lo que sea, y tienes que hacerlo desde el cuerpo, ¿no? La otra, que algunos coaches que son coaches ontológicos podrán ver el tema de las disposiciones corporales. Las disposiciones corporales establecen que las personas, son 4 disposiciones corporales, entonces las personas tenemos una tendencia natural hacia alguna de estas. Entonces, por ejemplo, hay personas que son muy resolutivas y el cuerpo lo echan para adelante. ¿Sí? A lo mejor esta persona lo que tiene que practicar es un poco más de apertura, echarse un poquito más para atrás, abrir el pecho, hacer respiraciones más profundas, ¿sí? Dejar de poner la mirada siempre hacia un punto, sino suavizar un poco la mirada, poner un poco la cabeza más de ladito, ¿sí? Más para atrás. O hay personas que son muy estables, que están como hacia abajo, en la que no se mueven de sus opiniones, no se mueven de las decisiones que hicieron y son como muy rígidos, ¿sí? A lo mejor estas personas lo que tienen que hacer es llevar un poquito la energía hacia arriba, ¿sí? Y empezar a practicar un poco más la flexibilidad. En este caso, por ejemplo, una persona así demasiado rígida, una práctica que puede ser padrísima y de lo más útil es que vaya una vez a la semana o más, 2 o 3 veces a la semana, a clases de
de baile, para que se le mueva el cuerpo un poquito, para que se mueva más flexible. ¿Cómo se puede, o sea, de qué manera una persona rígida mentalmente se puede mover más flexible si el cuerpo lo sigue teniendo así todo duro, ¿no? O sea, no hay manera de ser flexible sino a través de nuestra integralidad, ¿no? También el tipo de musculatura. Hay gente que tiene los músculos más flexibles, hay gente que tiene los músculos más rígidos como naturalmente. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. El ritmo, eh, cómo te mueves, si estás acá moviéndote de un lugar para otro muy rápido y el objetivo que quieres lograr es, hablando por ejemplo del balance, entonces la práctica sería empezar a moverte un poco más lento o al revés. Algunas personas que necesitan ponerse las pilas, entonces es plántate, respira, céntrate y vámonos, camínate más rápido para que desarrolles una actitud mucho más resolutiva, ¿no? También qué tipo de movimientos. Hay personas, por ejemplo, que mueven mucho la cabeza, mucho las manos y tienen las piernas muy como sin movimiento, como que hay personas que tienen, como que están vivas de aquí para arriba o al revés, o de aquí para abajo, no. Entonces tienen a la mano ciertos movimientos y no tienen a la mano ciertos movimientos. Entonces el tema es observar cuáles son esos movimientos que tiene a la mano tu coachee, cuáles no tiene a la mano. Y el chiste es que empiece a salirse de su zona de confort y empiece a empezar a practicar movimientos que no tiene a la mano. Porque los que tiene a la mano ya lo sabe hacer y te está buscando porque quiere un objetivo y no lo está logrando y está requiriendo de alguien que lo acompañe para crear hábitos distintos o para crear prácticas distintas. Bueno, pues la postura, clarísimamente, ¿no? Hay gente que está muy en su altura, ¿sí? O la altura la tiene colapsada. Hay gente que está muy en su ancho, o hay gente que tiene a su ancho colapsado, ¿sí? Y hay gente que está muy hacia adelante o está muy hacia atrás, ¿no? Entonces, ver cuál es la postura que le sirve para llegar a su objetivo. Y la otra son los cambios de temperatura. Por ejemplo, hay gente que es más evidente que otra, pero por ejemplo, eh, el sonrojarse o los cambios de temperatura en las manos, te empiezan a sudar las manos, todas esas cosas tienen que ver con lo que le pasa al coachee, ¿no? Que finalmente lo que queremos como coaches es que el coachee aprenda qué le pasa con lo que pasa, de alguna manera. Otra manera de observar estos elementos corporales o de otro enfoque que ustedes le pueden dar es, por ejemplo, si alguien se contrae demasiado los músculos o ustedes detectan algo, por ejemplo, la quijada que está muy apretada, una pregunta que puede ser muy, muy poderosa es, ¿de qué se está haciendo cargo esta tensión en tu quijada? Y ahí pueden haber aperturas o quiebres digamos, aprendizajes muy, muy profundos. Porque teóricamente los seres humanos vamos aprendiendo por una necesidad de pertenencia, de ser queridos, de ser aceptados, ¿no? Desde niños vamos creciendo y vamos creando hábitos corporales precisamente que se hacen cargo de pertenecer, se hacen cargo de ser querido, de no ser rechazado, de ser de tener sentido de pertenencia, ¿no? Estos hábitos musculares vienen de necesidades muy básicas del ser humano. Estamos de acuerdo que somos seres que vivimos en comunidades y que queremos ser aceptados, queridos y no rechazados. Entonces uno va creando estos hábitos que en gran parte tienen que ver con el proceso de coaching, porque son de alguna manera
movimientos que nos ayudaron a sobrevivir en algún momento de nuestra vida, pero que se nos quedaron pegados, ¿no? Se nos quedaron, los fuimos practicando tantas veces que nos volvimos buenos y ya son hábitos que no necesitamos, o en momentos de la vida en los que queremos lograr otras cosas, y estos hábitos son un obstáculo y viven en el músculo inevitablemente. Muy bien. Aquí yo les traje también algunas prácticas somáticas para ustedes, ¿sí? Para que ustedes también estén, cuando llegas a una sesión de coaching, no es nada más observar el cuerpo del coachee, sino también estar consciente de ti, de tu corporalidad, y de qué estás proyectando o qué estás vibrando, ¿no? Con el coachee. Hay todo un concepto de el cuerpo del coach. ¿Cómo es el cuerpo de tu coach? ¿O cómo es tu cuerpo de coach? Me ha tocado por ahí observar algunas sesiones de coaching y no quiero generalizar, pero hay una tendencia al que el coach está como con una postura así como rígida, así como, y sí, o sea, hay que estar estamos presentes. La presencia es una competencia muy importante en el coaching. De hecho, me parece que es una de las bases, pero no la rigidez ni la solemnidad tampoco. El coaching es un proceso orgánico donde acompañas a una persona incluso con sentido del humor, es una danza, no puedes danzar como, ¿no? Hay que estar ahí, pero hay que ser muy consciente de qué me está pasando a mí corporalmente y cómo estoy conectando, cómo estoy emocionalmente, cómo estoy conectando emocionalmente con el coachee o cómo no estoy conectando emocionalmente, ¿no? Y eso tiene que ver con la corporalidad. Bueno, antes de las prácticas somáticas, no sé, Ángela, si hay alguna pregunta o nos esperamos al final de la conferencia. ¿Podemos abrir una sesión de preguntas ahorita o si te quieres esperar hasta el final como tú gustes? Creo que podemos abrir una sesión y podemos cerrar con las prácticas somáticas porque tiene que ver con hacer ciertos ejercicios. Excelente. Pues vamos a ver si nos escriben por aquí en el chat, chicos. Si tienen alguna pregunta hasta el momento para Cecilia, para que de una vez la responda antes de empezar, antes de que empiece ella con su siguiente tema, que también obviamente está relacionado. Vamos a ver qué nos comentan por aquí. Es muy interesante lo que dices de la solemnidad, por cierto, que sí es un tema, ¿no? Que al principio como que he visto varios coaches que tratan de adoptarla, pero pues al final de cuentas somos humanos, ¿no? Y tendemos a conectar. Entonces, sí, pues es una manera de conectar igual, soltándonos un poco. Por aquí nos dicen, ¿todo coach debería de ser coacheado? Nos pregunta Guillermo Cruz. Bueno, sin duda alguna, absolutamente. O sea, no hay manera de jugar un partido de tenis si no te avienta alguien la pelota. Totalmente. Tú sabes cómo regresársela. O sea, yo creo que es fundamental ser coachado y ponerte del otro lado totalmente, o sea, no creo que o sea, no hay manera, bueno, sí hay manera, tampoco, pero no, o sea, la calidad de tu coaching depende muchísimo de qué tanto te pusiste como coachee y de qué tanto te abriste y qué tanto te estuviste dispuesto a atravesar un proceso de coaching. Sí. Muy bien, Ricardo Díaz te pregunta, ¿qué libro recomiendas sobre el lenguaje no verbal? Mira, esa es una pregunta muy difícil porque hay pocos. Yo te voy a recomendar 2 autores que tienen varios libros. El problema es que no existen en español.
son en inglés, pero si le masticas al inglés, el primero se llama Richard Strozzi, con doble Z, Richard Strozzi Heckler, que es para mí uno de los grandes maestros en este terreno, Richard Strozzi Heckler. También te recomiendo mucho a Wendy Palmer. Y también te recomiendo a un coach maravilloso que se llama Doug, D-O-U-G, Silsby. Y también a otra maravillosa que acaba de sacar un libro padrísimo que se llama Amanda Palmer. Sí. Perfecto. Ahorita se los escribimos en el chat. Ahorita yo los escribo para que todos lo tengan correcto. Chio Orendain te pregunta, ¿cómo descubrir la emoción que yo o alguien requiere para hacer eso que deseo? Ok. Bueno, hay como varias formas. Ahorita la que te puedo ofrecer ahorita es, primero, entender cuál es la emoción que no está funcionándole al coachee, que es la que está presente en ese momento. Entonces, si el abrumo es una emoción que no le sirve a alguien que está buscando equilibrio, entonces tú le preguntas al coachee, ¿no? Tú no le dices, ¿no? Si le preguntas al coachee, entonces, si el abrumo, ya viste que tienes abrumo, ya viste que tienes ansiedad o angustia o este caldo, porque las emociones siempre vienen como en caldos, ¿no? O en conjunto. ¿Cuál es la emoción que te va a facilitar llegar al objetivo que quieres? Y entonces empiezas a cultivar esa emoción que el coachee te muestra. Pero creo que es importante primero detectar cuál es la emoción que no está permitiéndole al coachee avanzar. Y pueden ser muchas, pueden ser, siempre hay una emoción, creo yo, que obstaculiza el proceso. Y hay que detectar la emoción, y esa emoción casi siempre tiene una forma en el cuerpo. Qué interesante. Nos pregunta, más bien te pregunta a ti, Eduardo, ¿qué papel juega la corporalidad del coach en la percepción del coachee? Sí, pues muchísimo. Muchísimo. O sea, si hablamos de que el coaching es un proceso en el que acompañas a una persona en un espacio de intimidad y confianza, en el que se da esta relación como medio, no quiero poner palabras raras en la mesa, pero se da una relación como mágica, o una relación como, a mí me pasa a veces como de trance, ¿no? Como que entras en un trance ahí raro. Pero el cuerpo tiene que ver con la creación de confianza, tiene que ver con establecer conexión, tiene que ver con la creación de intimidad. O sea, no quiero decir que este cuerpo siempre sea un cuerpo cerrado, porque ese es un estereotipo y no necesariamente es así. Pero si tú llegas cerrado corporalmente y estás así, no sé, como de ladito, la creación de este momento mágico va a ser un poco más difícil. Claro. Y por último, la pregunta de Raúl es, en el primer contacto, ¿cómo intervienen las neuronas espejo? Bueno, ahí ya me está preguntando ya más de neurociencia, es mi especialidad. Pero bueno, yo considero que sin duda, ¿no? O sea, sin duda, las neuronas espejo tienen que ver con el espacio límbico, ¿no? Con la emocionalidad. Y la emocionalidad está intrínsecamente relacionada con el cuerpo, porque el cuerpo es digamos, el contenido o el contenedor de las emociones. Entonces, si tú llegas como en un espacio emocional de angustia o de, no voy a equivocar, o de miedo, ¿sí? Ahí se empiezan a crear cosas raras en las sesiones de coaching, ¿no? Ahora, también cómo se maneja del otro lado para acá, eso está interesante, no sé. Y gracias por la pregunta porque me abre un espacio ahí de investigación. Y voy a decir una cosa que no tengo ningún fundamento, pero a mí a veces me pasa, por ejemplo, si llega un coachee con una emocionalidad así como intensa,
de miedo, de abrumo, de incertidumbre, de estas emociones que viven en las empresas todo el tiempo. Yo lo que hago es, ahorita les voy a una práctica que es centrarme. Entonces me centro, estoy consciente de lo que me está pasando en el cuerpo, estoy abierta, y si bien estoy con él, conectada, no me estoy como yendo de hocico. Y no sé ahí cómo esté en el tema de las neuronas espejo, pero habría que ver, porque a lo mejor el tema del centro hace que la neurona espejo no, como que no tenga tanta resonancia. No sé, me encanta la pregunta y voy a investigarlo. Sí, es un Gracias. tema bastante interesante Sí. este, el de las neuronas espejo. Ya para terminar esta serie de preguntas, te están preguntando tanto Germán como Lourdes respecto a posturas. Germán Bacheco pregunta, ¿qué postura recomiendas hacer o tener como coach antes de iniciar una sesión? Sí. Ahorita lo vamos a ver. Yo Ok, lo que hago es que siempre me centro antes. Me perfecto. centro y ahorita creo que las prácticas somáticas para ustedes, ahorita entramos directamente ahí porque esas son las que te van a ayudar a crear, a empezar a tener más conciencia somática. Entonces, Excelente, pues entonces te dejo una vez más y regresamos en un ok, ratito. bueno, entonces me voy lo primero es conciencia. O sea, todo empieza con el desarrollo de la conciencia somática de ti como coach, así como en tu habilidad para desarrollar conciencia somática en observar a tu coachee. Entonces, a los que están sentados y a los que están parados y a los que están incluso en el coche, porque seguramente hay alguien ahí manejando, lleve su atención a la temperatura de su cuerpo. La temperatura es una manera de ir al cuerpo. El lenguaje del cuerpo es la sensación. ¿Sí? Entonces, la temperatura es una sensación. Entonces, si tú te pones a ver cuál es la temperatura de mi cuerpo, entonces llevas la atención al cuerpo. Y donde está tu atención, está tu energía. Entonces, empieza con tener conciencia de cómo estás. Eh, la tensión y la relajación también son una manera de antes de entrar a una sesión de coaching, de ver dónde estás tenso, dónde estás relajado y hacer una respiración profunda, que ahorita les voy a enseñar a centrarse, pero primero es conciencia, cómo estoy. La gran mayoría de las veces te vas a dar cuenta que estás, digo, no quiero pensar que todos somos iguales, pero por la experiencia que tengo y por la experiencia en mí misma, por lo general hay una parte que está tensa, hay una parte que siempre se puede, digamos, como ajustar. No vivimos en el centro todo el tiempo, para nada. La otra es la autoobservación. Entonces, observa tu respiración. Eh, una manera de crear conciencia es llevar la atención a los pies. Entonces, si estás parado es mucho más fácil. Los que están parados o los que están sentados, párense, hagan una respiración profunda y lleven toda su atención a la planta de los pies. Y esto es mucho más fácil cuando estás parado, porque ahorita, por ejemplo, yo estoy sentada y me cuesta trabajo sentirme los pies porque todo mi peso está en la silla. Entonces, llevo mi atención a cómo estoy sentada y me doy cuenta, por ejemplo, que estoy un poquito más a la derecha que a la izquierda. Y es una autoobservación sin juicio. O sea, no está bien ni mal que yo tenga la respiración como la tengo, o que tenga tensión o no tenga tensión, simplemente observo cómo estoy corporalmente. Hay otra técnica que se llama body scan, que es empezar en los pies, así como si fuera un escáner, y empiezan a subir pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, zona genital, abdomen bajo, abdomen alto, pecho, ¿sí? Cuello, cara, hasta abajo, y luego empiezan a bajar, bueno, brazos, manos, dedos, y luego empiezan a bajar por atrás, entonces empiezas a cervicales, espalda media, lumbares, nalgas,
y van por abajo así, muslos por atrás, hasta abajo y acabas atrás. Entonces vas escaneando y vas viendo qué parte está tensa y qué parte no está tensa. Y la otra son los patrones de estrés, que hay que empezar a detectar cómo son tus patrones de estrés. Entonces, cuando te estreses mucho, fíjate qué haces. Yo, por ejemplo, los hombros los tenso, la mandíbula la aprieto y echo las pompas como para atrás. ¿Quién sabe por qué hago eso? Entonces, veo, ya entendí cuál es mi patrón de estrés cuando me estreso lo veo. Entonces, me bajo los hombros, echo la pompa para adelante, bueno, como para el frente, relajo la mandíbula y ya entendí cuál es mi patrón de estrés. Y lo voy a seguir teniendo. No es de que ya no me estrese ni que cuando me estrese no se me contraiga algo, o sea, se me va a contraer algo siempre. Lo que pasa es que ahora soy más consciente, pero se me sigue pasando. Y la otra es el centro. Entonces, les voy a pedir, los voy a guiar en este pequeño ejercicio de 2, 3 minutos, eh, en el que les voy a pedir que tomen una respiración profunda hacia arriba, como si los jalaran hacia el cielo, y exhala profundamente hacia abajo y siente el largo de tu cuerpo. Lo puedes hacer sentado también. Yo ahorita lo estoy haciendo sentada me siento como así como ¡fum! Para arriba y hacia abajo, mis pies hacia abajo. Ahora equilibra el espacio que tienes alrededor a la derecha, hacia la izquierda. Toma conciencia de todo lo que está a la derecha, a la izquierda de ti. Y ahora todo lo que está adelante y atrás. Entonces es arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. Permite que la gravedad suavice tus hombros como si fuera una camisa en un gancho, una camisa de seda colgando. Tus hombros caen suavemente hacia abajo. Y respira profundo. Ahora lleva tu atención al centro de tu cuerpo. Tu centro de tu cuerpo es literalmente, si pudiéramos hacer una división exacta entre tu largo y tu ancho, es más o menos unos 2 o 3 dedos debajo de tu ombligo. Este centro en el que muchas artes marciales, por ejemplo, lo describen, ¿no? El tantiem, el hara de los japoneses, agarraban el cuchillo en el hara y ¡fum! El harakiri. ¿Sí? Ese es el famoso centro, que tiene muchos nombres en muchas diferentes técnicas y metodologías. Ahora, ya que estás centrado y vas a entrar a tu sesión de coaching, pregúntate cuál es la cualidad que quieres desarrollar. Entonces, por ejemplo, pregúntate, ¿cómo sería si estuviera más conectado, o más relajado, o más ligero, o más flexible, o más lo que tú quieras? Y deja que tu cuerpo responda. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ¿cómo sería si yo tuviera un poquito más de flexibilidad? Entonces, inmediatamente mi abdomen se relajó, solté mi mandíbula, una de mis piernas se hizo para adelante, ¿sí? Y esa es mi manera de empezar a cultivar esta cualidad. Y es también un ejercicio que se lo puedes mostrar a tu coachee si hay alguna cualidad que le gustaría cultivar para lograr su objetivo. Las cualidades se cultivan en el cuerpo, no hay manera de generar una cualidad. Hablamos de rigidez, flexibilidad. O sea, si hay alguien, por ejemplo, que quiere tener más empatía con su equipo de trabajo, pues desde la rigidez y la falta de centro, va a ser muy difícil generar esta apertura o esta flexibilidad para conectar de una manera más empática con la gente. Entonces, o sea, yo he visto el trabajo cuando hago trabajo de cuerpo y cuando no, y es enorme. Pues muchas gracias. Espero que haya sido de
de utilidad para ustedes. Y nos quedan unos minutitos más pues para contestar cualquier pregunta que tengan. Perfecto, Ceci, muchas gracias. La verdad es que este ejercicio está súper bonito. Está igual el que comentaste, que vas sintiendo tu cuerpo de abajo hacia arriba. Es una práctica súper linda y también es como parte de una meditación. Así se empieza generalmente una meditación y es muy útil, la verdad, porque te das cuenta de, ay, no pensé que tuviera estresado o tenso el estómago, y cuando vas haciendo el escaneo te das cuenta de que está contraído y dices, wow, o sea, nunca ponemos tanta atención. Totalmente. Y hay una gran diferencia de entrar a una sesión de coaching con una conciencia somática que entrar así como, ¡ah! ¿No? Que llegas y, a ver, ¿no? Y hay menos atención en un espacio que es muy común en los coaches que yo he observado, que es como en la necesidad esta como de hacerlo bien y de que mi coachis salga con muchas cosas. Tú llegas en una estado somático en el que las cosas seguramente se van a dar. Claro. Y no llegas desde acá, llegas como desde todo. Sí, como todo centrado, ¿no? Y justamente esto, sabiendo que de verdad nosotros somos acompañantes y la responsabilidad también está del otro lado, ¿no? Muchas veces nos cargamos demasiado este tema de salvadores, por así decirlo, y pues no, somos acompañantes. Hay Somos que, acompañantes y yo me atrevería a decir, Ángela, que la responsabilidad no es que esté acá, está allá. totalmente. Y uno va acompañando en la danza desde un cuerpo con conciencia, conectado, capaz de contener el espacio, ¿no? Claro, y en confianza de uno mismo, de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido hasta el momento. Eso es, creo, para mí eso es muy importante, y por supuesto que en el cuerpo se siente esa confianza. Tenemos una pregunta de Lourdes Valdovinos que dice, ¿qué postura podría adoptar yo en donde indique pertenencia? Es decir, que el que está frente a mí, transmitirle que pertenece a mi espacio. Okay. Bueno, habría que, o sea, esta metodología o este planteamiento que estoy poniendo en la mesa, digamos, no tiene recetas ni fórmulas, depende de la persona, o sea, no es nada más lenguaje corporal, o sea, es un tema mucho más integral, ¿no? Entonces, la posición de pertenencia, Lourdes, ¿verdad? Sí. Sí, la posición de pertenencia, Lourdes, pues es tu posición de pertenencia. Sí, o sea, yo te preguntaría a ti, ¿cuál es tu posición de pertenencia? Podemos deshebrarlo un poquito. Podemos pensar, por ejemplo, cuáles son las emociones que existen desde tu perspectiva para generar pertenencia. Entonces, yo me atrevo a decir que, por ejemplo, la confianza es una de las emociones que tendría que estar presente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú te paras frente a este coachee y generando confianza auténtica? ¿Sí? ¿Cuál es tu respiración? ¿Cuál es tu postura? ¿Tu mirada dónde está? ¿Cuál es la cualidad de tu cuerpo? Si es un cuerpo más flexible o más estable. Eso tendrías que investigarlo tú, cuál es tu posición de crear pertenencia, ¿no? Sí. No es, hay libros de lenguaje corporal donde dice, si estás así, entonces estás en un espacio. Esto va mucho más allá que eso. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Pues muy bien, Cecilia, parece que ya resolvimos todas las preguntas. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Tu participación ha sido muy importante para todos los que conformamos la Asociación Mexicana de Coaching y obviamente para todos los que nos están viendo por aquí en este momento. Bueno, no, pues muchas gracias, al contrario, y encantadísima de participar. Admiro mucho la labor de la Asociación Mexicana de Coaching y les agradezco muchísimo que me hayan invitado, y qué padre que hagan esta semana mexicana del coaching con gente tan padre y tan valiosa, con presentaciones tan interesantes.
Muchísimas gracias. Pues esperamos contar contigo nuevamente en otra ocasión. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y a todos los que nos acompañaron durante esta semana, mil gracias por su presencia y por su colaboración. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y pues cualquier cosa estamos al pendiente en redes sociales y por medio del correo electrónico. Si quieren inscribirse, también en nuestra página web, ahí están todos los datos y la información necesaria. Que estén muy bien, gracias. Chao, gracias a todos.